Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio que por un lado es académico, pero por otro lado es para aumentar nuestra fe, es para capacitarnos para poder servir en el ministerio, es para poder disertar también sobre temas muy importantes para nuestro desarrollo y entendimiento sobre nuestro Dios, sobre la iglesia y sobre nuestros deberes. Damos gracias al Señor por la vida del pastor Ismael, por nuestro seminario y por la oportunidad que tenemos de poder instruirles a través de estos medios. Quiere el Señor que nosotros tomemos con diligencia también el estudio de la palabra. Pastor Ismael, bienvenido. ¿Por qué no comenzamos en oración? Ok, pastor, buenos días y nos alegra poder compartir este espacio sobre este tema que es apasionante, que es necesario y vamos a poner nuestro tiempo y nuestra vida en las manos del Señor. Amado Señor, gracias te damos por este día que nos regalas, por bendecirnos de manera especial al darnos tu palabra, al darnos la fe, al hacernos parte de tu iglesia y permitirnos ser llamados hijos tuyos. Gracias por ese privilegio, por ese honor y también por ese encargo que nos has dado. Permítenos no solamente disfrutar el servicio a ti y el conocimiento y la promesa de la vida eterna, sino también ser útiles en la extensión de tu reino para poder cumplir con la misión y también alcanzar a otros que tú has dispuesto que sean alcanzados por la predicación. Gracias por la vida del pastor Juan José, por mi vida y por la vida de los estudiantes y compañeros que luego verán esta clase y que tendrán y podrán interactuar con estas reflexiones que nosotros vamos a considerar. Nos ponemos en tus manos y rogamos tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, iba a introducir, pastor. Solo quería introducir como para sacarnos un poco de onda y, y poder entender cuál es el propósito de la iglesia, debido a un versículo que está en Hebreos 8:11 y por el cual muchos lo toman y dicen que no es necesario la iglesia. El versículo que está en Hebreos 8:11 dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y sacan de contexto este versículo para decirnos, venga, no necesitamos iglesia, ya Dios nos está enseñando, podemos leer la palabra en nuestra casa, podemos reunirnos en nuestra casa. Y hoy el tema que nos trae es, ¿para qué es la iglesia? Y esa era mi introducción para, como para sacarnos de onda y responder tal vez a esta interrogante de este versículo y decirles la importancia que tiene la iglesia. Ok, pastor. Entonces, es pertinente que nosotros pensemos y que usemos un texto que intencionalmente ha sido usado para justificar la no adherencia o la no pertenencia visible al cuerpo de Cristo. Y para decir que la iglesia es simplemente un organismo espiritual y que su unión y su comunión con Cristo y con los creyentes es meramente espiritual y no que implica una comunión real, visible y local. Y obviamente queremos resolver eso, pastor, porque hoy vamos a hablar para qué existe la iglesia. ¿Es la iglesia una comunidad únicamente espiritual? Es decir, que está unida por aspectos y virtudes espirituales y morales, mas no implica una comunión física real. Y esa es una pregunta interesante en todos los temas de las virtudes, porque ¿cómo le puedo decir yo a un hermano o a una persona que lo amo si estoy distante? O sea, ¿el amor es un asunto simplemente de idea y de propósito o implica una relación física y una relación estrecha y así sucesivamente? La Biblia dice que la fe no solamente puede ser espiritual, sino que la fe tiene que estar evidenciada con obras. Así la esperanza, así la comunión, así el amor y así la iglesia, porque la iglesia, si bien es cierto,
existe por Dios y para Dios, pues tiene deberes y obligaciones prácticos que no se pueden desconocer. Entonces, esa sería como parte de la respuesta a la pregunta que usted plantea, pastor. Ok, hablando propiamente del versículo un poquito, lo que yo quisiera que los estudiantes consideraran, porque normalmente el caballito de batalla de algunas iglesias es Hebreos 7 y 8 cuando habla del antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios no ha cambiado, es el mismo. Dios es el mismo que se ha revelado y ha reunido a su pueblo. Y es el mismo que también dentro de su plan de redención ha tenido a bien tener a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote que está intercediendo permanentemente en el tabernáculo celestial, como lo dice Hebreos, lo que quiere decir que nosotros tenemos que considerar que si no han cambiado los aspectos de la salvación y no ha cambiado tampoco el tema de la regeneración, porque en el Antiguo Testamento las personas que han sido salvas fueron salvas por medio de la fe, fueron regeneradas y ellos podían entender las leyes que Dios ponía en su corazón y en su mente para que ellos sean su pueblo y poder obedecerle. Y cuando Hebreos 8:11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno será a su hermano, tal vez solamente es la diferencia que el Espíritu Santo, tal como dijo el Señor Jesús, muchas veces nos ministra y nos guía a través del mismo entendimiento que todos tenemos. En la iglesia pasa algo extraordinario que nosotros hemos olvidado y que debemos retomar. Y creo que debemos ser conscientes. La presencia de Dios de manera especial está en medio de nosotros. Entonces, como estamos en este tema, nosotros queremos considerar que el Señor nos ayude para poder comprender por qué, por qué nosotros tenemos que entender de la necesidad de la iglesia, del porqué de la iglesia. Porque la iglesia es esa asamblea de Dios donde la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y eso se ha olvidado. Tanto así que usted nos dijo en la primera clase y nos hizo caer en cuenta de esa irreverencia que hay de todo lo que hoy se rechaza a la formalidad, a la solemnidad, a la consagración y a lo sagrado por la cultura de hoy en día. Hoy nosotros estamos normalizando no solamente la actitud con la que vamos, sino aún cómo vestimos y a qué hora llegamos. En medio de estas cosas, nosotros debemos entender que Dios está presente en medio de nosotros y el Señor Jesús dijo que su Santo Espíritu estaría con los creyentes. Hoy ya no tenemos el lugar santo y santísimo separados por un velo, estamos en la presencia de Dios. Y siempre el creyente ha sido enseñado por Dios. Y lo que hemos podido corroborar es que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, no es una experiencia mística religiosa, ¿sí? Sino es una experiencia real de conocer a Dios, de experimentar a Dios. Y nosotros en la iglesia podemos decir que estamos en la iglesia y pertenecemos a una misma iglesia cuando compartimos ese conocimiento, nos deleitamos en ese conocimiento y buscamos obedecer a nuestro Dios bajo ese mismo entendimiento. No, no es diferente y no ha sido diferente en el pasado, no ha sido diferente hoy en el presente. Y cuando dice que ya no enseñaremos, no es que no hayan maestros o no hayan directores o no hayan personas que presidan, sino que nosotros somos guiados y enseñados por Dios mismo en nuestro corazón, que Él escribe su ley, Él hace que se fructifique y es algo que para mí es interesante porque la iglesia es la asamblea de aquellos que están conociendo a Dios, experimentando a Dios, reconociendo a Dios, glorificando a Dios. Sería de esta manera, pastor, para poder entender y comprender y no hacer lo que hoy muchos hacen, ser anti-iglesia. Sí, sí, pastor, yo creo que ahí está diciendo también que hay un día y que en ese día, o cuando llegue ese día,
ya nadie tendrá que hacer ese deber porque todos los que debían conocer y debían responder al Evangelio ya respondieron. La Biblia dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Y cuando ese Evangelio llegue a todos los elegidos y todos ya tengan den la respuesta al Evangelio, pues ya nadie predicará porque ya llegó el día, en aquel día, cuando ya se termine o se llegue a ese momento, pues no se haría. Ahora, eso no dice, no está diciendo que la iglesia no sea útil. Lo que está diciendo es que ya está la reunión de los creyentes y que todos están plenamente convencidos por el Evangelio y que la iglesia se reúne y adora, aunque ya no para predicar, sino para adorar y recibir al Cordero vencedor. Pastor Juan José, ¿podemos hacer un break 5 minutos? La gran pregunta entonces, ¿para qué es la iglesia? Nuestra tercera clase tiene este énfasis y nosotros tenemos que comprender y entender que la iglesia existe para extender el glorioso reino de Dios. Y nosotros aquí queremos apuntar no a la palabra eclesía, sino a su significado que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando el Señor nos llame a su presencia y Él venga. Entonces, Pastor Ok, Ismael, el desafío de hoy es responder a nuestros estudiantes del porqué de la eclesiología y una eclesiología correcta, no solamente comprendida teológicamente, sistemáticamente, sino sobre todo bíblicamente. ok, pastor. Miren que cuando la pregunta que usted planteó al comienzo, la iglesia ya no es útil porque no es necesaria. Cuando uno llega a esa conclusión, primero está errado, pero la razón del error es porque uno piensa que la iglesia la define uno. Y entonces, como yo la defino, yo pienso que ya no es útil. Pero como es que la iglesia es de Dios, la define Él, la diseñó Él, la preserva Él, pues Él dice que es útil y que tiene utilidad en cuanto a que es instrumento para la extensión del reino. ¿Y cuándo se termina el reino? Es decir, mientras el reino no se haga pleno o absoluto, mientras el reino sea histórico, la iglesia tiene que existir. No porque a mí me parezca, sino porque Dios, que es el autor, está en ejecución su proyecto que es el reino glorioso del rey. Es decir, si hay un rey y hay un reino, ¿quién toma las decisiones? De qué se hace en su reino? El dueño, el diseñador. Exactamente. En tal sentido, nosotros solo decimos lo que el Señor diga está bien, lo que el Señor determinó está bien, porque no se nos permite decir ya no, o por qué ya no, o qué cosas no serían útiles en ese programa maravilloso del reino de Dios. Entonces, me llama la atención, mi querido pastor, que para nosotros hablar de la pertinencia de la iglesia y la razón de ser de la iglesia, pues no pensemos en funciones prácticas que la iglesia realiza, sino en el gran programa o en el macro programa que es el reino de Dios. Es decir, la iglesia está enmarcada dentro del reino de Dios y dentro del rey y dentro de la victoria gloriosa, y es allí donde tiene sentido el pueblo de Dios. Y donde tiene también sentido, Pastor, alejarnos de todo tipo de informalidad que nosotros hemos ido advirtiendo, donde tiene sentido todo lo que las escrituras nos han enseñado y cómo la escritura regula el gobierno, la membresía, las actividades, básicamente el propósito, porque nosotros a veces hemos caído en esta época del consumismo. Usted decía algo que me impactó mucho en la clase pasada y fue sobre que la gran mayoría de los miembros de la iglesia están en un lugar por un sentido de pertenencia. Y yo nunca, créame que yo me quedé pensando y meditando como me suele pasar y yo decía, esto es increíble,
¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de las personas que cambian de iglesia, su argumento es porque yo no me siento parte de. Oiga, pero esa definición no es bíblica, ni el sentimiento es bíblico, porque lo que nosotros tenemos que llegar a la conclusión es que nosotros somos dependientes de la iglesia, que nosotros pertenecemos a esa iglesia porque es necesaria para nosotros y nosotros necesaria para esa iglesia porque Dios nos añadió ahí. Y ahí tal vez yo entiendo y comprendo un poco lo que Pablo decía cuando en Corinto dice, oiga, acá todo el mundo está que se pelea, se dividen, unos dicen que soy de Apolos, otros dicen soy de Pablo, otros dicen soy de Bernabé, los espirituales son de Cristo, y es ahí donde nosotros tenemos que considerar, porque el para qué de la iglesia y su existencia, si entendemos que es la gloria del reino de Dios, nos desmarca de ese consumismo donde yo llego y yo tengo, por decir en la iglesia, una familia que está luchando con eso, porque la esposa no se siente como entre sus iguales y se siente como yo estoy en el lugar equivocado. Y honestamente, pastor, yo no sirvo para paladear ese tipo de acciones. Simplemente si el Señor no obra en el corazón, si no le da el entendimiento correcto, pues yo creo que, ¿qué más pudiéramos hacer en eso o para eso? Sí, mire, pastor, que la Biblia habla de la iglesia en la analogía del cuerpo. Si usted pudiera preguntarle a su pie si le gusta estar de pie o quisiera ser ojo, posiblemente él elegiría ser ojo, porque el ojo está más alto, tiene un panorama colorido y es muy apreciado. Casi nadie le dice a uno tan lindos tus pies, pero sí le dicen a uno tan lindos tus ojos, ¿sí? O mírame. Si usted le pregunta a mis pies, van a decir, este tipo pesa mucho. Exacto. Imagínese cuánto peso tienen que soportar los pies. Son los que llevan todo el polvo, llevan todo el peso, llevan todo el riesgo, llevan toda la responsabilidad de sostener un cuerpo en pie. Pero Dios no le da permiso al pie de que decida cambiarse o desear el lugar de otro órgano. De la misma manera, un creyente es una piedra viva y donde Dios lo puso, allí es donde funciona. Aunque él no se sienta cómodo, es allí donde funciona para el propósito del reino. Es que no es para nuestro bienestar. Si es para mi bienestar, yo me pongo en un club de acuerdo a mi interés. Si es para mi bienestar, yo voy al centro comercial que más me agrada. Si es para mi diversión, voy a ver las películas que me gustan. Pero es que la iglesia no existe para el bienestar ni para la comodidad, sino para la gloria de Dios. De hecho, es el lugar más incómodo, es el lugar más difícil, es el lugar más complejo y es el lugar donde tenemos que permanecer. Si a mí no me gusta el centro comercial, yo cambio esta semana, ya no vuelvo. Si no me gusta ir a comprar algo en un lugar, simplemente no vuelvo. O cambio de barrio, o cambio de trabajo, o cambio de diversiones. Pero la iglesia, ¿cómo cambio de la iglesia si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios me puso para ser una piedra viva y para ser forjado y para contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo? Solo que, pastor, el problema aquí es no lo que la Biblia dice, sino lo que nosotros queremos. Y nosotros queremos estar cómodos, sentirnos protagonistas de la historia y sentir que tenemos parte o privilegios. Y cuando no encuentro eso en un lugar, entonces digo, no, no me conviene y quiero un lugar donde yo sea alguien reconocido. Pero pues en la iglesia todos somos hermanos iguales y no estamos tratándonos por las profesiones o por los niveles socioeconómicos, porque la iglesia existe para Dios, no para nosotros. Me quedé pensando en lo que estamos meditando y creo que no es cuestión de pensar que la iglesia es un lugar donde yo voy a consumir, sino donde soy parte para producir, para extender, para glorificar. Y creo que si esta comprensión cambia en nuestras mentes,
vamos a valorar nuestra iglesia, sea de 20 miembros, de 100 miembros, de 2000 o 15,000 miembros, porque hay estas dimensiones, estas diferencias las hay. Siempre las han habido, iglesias muy numerosas, iglesias que son muy pequeñas. Sin embargo, todas son parte de la expresión del glorioso reino de Dios, donde todos estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y creo que la siguiente diapositiva nos va a ayudar para entender este por qué o para qué o el propósito de la iglesia y qué es de cada una de las iglesias. O sea, no es como decíamos en la clase pasada o la antepasada mejor, decía, no, es que la misión y visión de mi iglesia es esta, cuando todas las iglesias están bajo un mismo propósito, porque desde Génesis, de manera implícita, el único encargo es lleven mi imagen por toda la tierra. Sí. Y es ahí donde la relevancia cambia, no centrada en el ser humano ni en sus necesidades, sino en la gloria de aquel que nos salvó y que está obrando en nosotros para su propia gloria. Exactamente, pastor. Mira lo interesante. Si nosotros vamos al colegio o a la universidad, ¿qué nos dicen allá? Eres genial, eres inteligente y eres el mejor. Todos compiten por ser el mejor. Si tú vas a la diversión, a la cancha o al estadio, tú vas con el mejor equipo, con el que gana, con el que tiene más estrellas, con el que tiene más medallas y eso te da honra y honor. Si tú vas al centro de diversión o al centro comercial, te dicen, eso que tú quieres es lo que tú mereces y te vamos a hacer un descuento. Tú eres nuestro cliente número uno y te ganaste el premio. Compra, endeúdate. Pero si vienes a la iglesia, te van a decir que eres un pecador y que tienes que rendirte al Señor. ¿En qué lugares a uno le agrada más ir? ¿Donde le pasan la carta y lo atienden? ¿Donde le dicen eres un campeón? ¿Donde le dicen eres un pecador? Entonces la iglesia termina siendo el lugar más incómodo. Y es interesante, pastor, porque mire, para pasar esta diapositiva y no dejarla pasar por alto, ¿quién determinó la iglesia? Dios. El Señor. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación. ¿Para qué la destinó? Para su gloria. Él determinó a quién llamar y te llamó a ti y te regeneró a ti y te puso en un lugar y te dijo, aquí te necesito. Es aquí tu lugar. Yo te llamé, yo te salvé, yo te pongo acá para que lleves fruto. Y yo digo, no, es que no me gusta este lugar, es que yo quiero estar con otros, es que yo quiero ser más alto, más visible, quiero tener frutos distintos. Cuando Dios nos llamó a cada uno a cumplir la función, obviamente es una mala comprensión de la extensión del reino de Dios y es una comprensión totalmente humana y no celestial y gloriosa. De hecho, es mundano. Definitivamente creo que el comprender correctamente la iglesia, y cuando estamos hablando de la iglesia militante, la iglesia local, la iglesia a la que cada uno de nosotros, incluyendo nuestros estudiantes, fue añadido por el Señor. Esa iglesia tiene una connotación gloriosa. 3 puntos tenemos en pantalla. Proclamar. La iglesia fue establecida para proclamar el plan de redención y la gloria del Rey. De hecho, teológicamente, nosotros tenemos que encontrar a Cristo en cada renglón de la escritura para tener una comprensión correcta. No que estemos diciendo Cristo, Cristo, sino que son historias concatenadas que nos llevan al Evangelio del Señor, esa buena noticia. Lo segundo que encontramos es el reinado. La iglesia proclama el reinado justo de Dios para la gloria del Rey y sus planes. Y esto debe ser significante para nosotros, porque la iglesia no es, como usted lo decía hace un instante, un club, no es un lugar que está diseñado para, para mi consumo o para demostrar mi Mi deleite, estatus. Señor. o para mi deleite. Sí, finalmente es lo que quería decir. No, no es que no disfrutemos de la palabra de Dios y de lo que hacemos,
pero no tiene que ver con ese deleite mundano donde el centro es el hombre y el propósito es el hombre, porque estamos hablando de la gloria del rey, estamos hablando de aquel que está sentado en el trono, aquel que está gobernando y que nos dice que todas las cosas son para bien, aún en medio de la adversidad, de la persecución, de la muerte, de la enfermedad, él reina. Y nosotros tenemos que comprender que la iglesia está reuniendo a esa asamblea gloriosa que está esperando su venida, y es la venida del Mesías. La iglesia espera al Mesías y proclama su venida y sus propósitos son cumplidos. Y voy a ir a algo que es interesante, que nosotros a veces simplemente tenemos un mal entendimiento y en otras clases lo hemos tomado, y es el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento es el único mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo o apartarlo, ese es el término. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sin embargo, yo quiero que comprendamos, todo lo que hacemos cada día tiene que ver con el Mesías, con su reino y con su evangelio. Al final, la importancia de nuestra vida decanta en que cada 7 días me presento a un culto racional diciéndole, Señor, gracias por la salvación, gracias porque soy parte de la obra de extensión del reino, gracias porque estamos buscando a los que están perdidos y deben ser añadidos, gracias porque la iglesia tiene un fin en sí mismo y no tiene que ver conmigo, ni con mi apellido, ni con mi familia, ni con mi honor, sino con tu gloria. Y lamentablemente, pastor, la historia de la iglesia nos ha mostrado que cuando el hombre se centraliza en los propósitos humanos o mundanos o carnales, y esto permea la iglesia, se llena de avaricia, de codicia, de vanagloria y de otros pecados que salen a la luz de los hombres que conforman la propia iglesia. Y hoy tal vez tenemos que arrepentirnos, porque si este domingo nosotros llegamos convencidos que llegamos a proclamar el Evangelio, llegamos para buscar que sea proclamado el reinado justo de Dios y estamos esperando al Mesías, seguramente que todos y cada uno de los que hemos comprendido esto, llegaremos temprano, llegaremos bien vestidos, llegaremos en una actitud de arrepentimiento y de consagración, diciéndole, Señor, te hemos fallado, pero aquí estamos para pelear la buena batalla, para correr el camino de la fe o la carrera de la fe, y cambiaría todas las cosas, porque ese es el propósito de la iglesia, la existencia de la iglesia. Y no es el domingo simplemente es la punta del iceberg de todo lo que hemos venido haciendo posiblemente y lo que va a seguir para la semana que comienza. Sí, eso que está diciendo usted es muy interesante porque nosotros con frecuencia pensamos que la iglesia o la denominación nuestra es la mejor y que esa es la reina y que yo soy el rey porque estoy ahí. Cuando no entendemos que hay solo un rey y solo un reino y ese rey es universal y ese reino es universal y ahí se congregan los salvos. Imagínese que uno tenga, y lo hemos vivido los que tenemos varios hijos, yo tengo 4 hijos, y que llegue el papá y un hijo llegue y dé quejas del hermano y el otro de quejas del mismo hermano y el otro de quejas del otro hermano, y el papá ¿cómo se pone? Todos dando quejas entre ellos, siendo que todos tienen al mismo papá. Es decir, el papá ¿qué debe hacer? Porque no pudiera decir, usted es mío y los otros no son míos. Pero a veces nos presentamos en la adoración, Señor, mire que en tal iglesia son así, mire que en esta otra iglesia no cantan como nosotros, allí están equivocados. Nosotros explicándole a Dios cuáles son los errores cuando el pueblo y la iglesia es de Dios y cuando el que reina es Dios y la iglesia existe para proclamar al Mesías. Ese celo a veces dañino, pernicioso, está dañando la fe, porque entonces nosotros decimos es que nosotros somos los puros y el otro entonces le pone yo soy más puro y el otro yo soy el super puro y el otro el recontra puro. Y uno dice a la final, ¿qué somos? Pues todos pecadores, presumiendo Puros que pecadores. somos reyes
cuando realmente tenemos un solo rey y un solo salvador y debiéramos ser a todos enfocarnos en el deber nuestro, con la mayor luz o con la menor luz que tengamos de conocimiento para extender el reino de Dios y no para presentarnos a Dios. O sea, yo creo que Dios hasta se ríe del chiste nuestro, yo quejándome del pentecostal, el pentecostal quejándose del arminiano, el arminiano quejándose del bautista, el bautista del luterano, el presbiteriano del anglicano, y así todos, todos los domingos y todas las semanas, diría el Señor, si fuera un chiste para él, diría, ocúpense, hagan su deber, prediquen, no se ocupen de las distinciones o las diferencias porque de eso me ocupo yo. Y Es la verdad, iglesia, en lugar de extender el reino de Dios, termina siendo es una secta que quiere defender su propio terruño, que pensando que cada uno es rey. O sea, yo soy rey de acá, usted es rey de allá, y tenemos cientos de reyes y de reinitas y reinitos, cuando hay solo un reino que es justo y absoluto. es verdad, pastor. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos llegar hasta aquí para poder cambiar y mejorar? Porque lo que nosotros vemos hoy en día es una población flotante, creo que es una realidad, y aunque no existe en términos prácticos, es una realidad que tenemos, personas que están de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, eh, desnudando tal vez la realidad que hoy nosotros tenemos. Yo creo que ese término población flotante suena tan bonito, porque suena muy interesante, ¿no? Es un término técnico para llamar lo políticamente correcto, pero realmente población flotante sería un presunto cristiano, es Sin decir, alguien que identidad, sin bandera, sin raíz, sin estabilidad, sin firmeza, es como una onda llevada por el viento o como el tamo que arrebata el viento, es decir, así se describe al necio, no tiene sosiego, no tiene estabilidad, no se sujeta a nadie. Entonces, esa población flotante que suena tan técnico y tan honorable, es unos presuntos cristianos que no han nacido de nuevo y que no se acomodan porque están buscando el lugar perfecto donde ellos tengan un Dios a su medida. Y si no se arrepienten, pues no van a tener nunca ese lugar porque el único lugar es el que Dios provee. Entonces, la iglesia no tiene población flotante. La iglesia está compuesta por piedras vivas. Y es si verdad. hay alguien que no se somete y no se sujeta y está de aquí para allá, pues es un necio, lo llama el salmista, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir de aquellos que están de esa manera por años, que no pueden contar una historia, no pueden decir, este fue mi pastor, este fue mi maestro de escuela dominical? Y no estoy diciendo que no podamos salir de una iglesia. A veces las circunstancias son diversas para poder hacerlo, pero lo que nosotros pudiéramos considerar es realmente cómo entender y valorar esa iglesia para lo cual Dios la creó y donde yo he sido añadido y puesto, porque es ahí donde va a cambiar mi configuración y va a ser también el modelo correcto a otros que están tras mío. Exacto. Hay un dicho popular que dice lo siguiente, que hay personas que viven al son que les toquen o al son que les toquen bailan. Y así son ese tipo de personas. No tienen sosiego, no tienen tranquilidad porque no están en paz, porque ellos buscan algo que ellos creen que necesitan y lo que necesitan es arrepentirse y someterse a Dios y a la palabra. Entonces, ese es el evangelio. Hoy en día incluso hay iglesias para lo que llaman iglesias alternativas o iglesias pro, que es para recoger todos esos inconformes, los inconformes y darles conformidad. Pero ¿cómo los conforman? Diciéndoles es que aquí hay parqueadero, aquí hay sala de juego, aquí hay teleprompter, aquí hay avisos, aquí hay cafetería, aquí hay boutique, aquí puedes encontrar pareja. Entonces, no, pues esos valores agregados terminan siendo pues estilo centro comercial, que tú vas al centro, parqueas el carro, subes por el ascensor y encuentras todo en un solo lugar. Entonces uno dice, no, uno en el centro comercial estaría todo el día porque va al banco, va al salón de belleza,
va al restaurante y va a la ferretería y compra el mercado. Pero la iglesia no es un club, no es un centro comercial, la iglesia no es un autoservicio donde uno coge su carrito y empaca lo que le sirve. La iglesia es el cuerpo de Cristo gobernado por Cristo para la gloria de Cristo. Es No es un verdad. autoservicio, o sea, no es que yo voy a tu iglesia porque me gusta tu prédica, pero no me gusta tu alabanza. Yo voy a la otra porque aunque no me gusta la prédica, la gente es genial. A la otra no me gusta nada, pero es que está bien ubicada y me da seguridad para dejar el carro afuera. O voy a otra porque es que allá me atienden bien mis hijos. Incluso, pastor, hoy en día hay iglesias para mascotas, ¿no? Donde hay sala para mascotas. Esa Entonces, sí si no me tú la vas a esa sabía. iglesia, sí, aquí en Bogotá hay iglesias donde hay salas para mascotas y dicen, ven con tu mascota. Entonces, pues genial, porque yo puedo ir con el perro y el gato y ahí me los tratan bien y yo pues participo de una supuesta vida cristiana cuando realmente es una guardería de chandosos y uno debiera dejarlos en la casa e irse a adorar al Señor como corresponde. Entonces, ese concepto, pastor, de la iglesia a mi tamaño, a mi interés, a mi necesidad, pues eso no es la iglesia. Imagínese que entonces Mateo hubiera dicho, Señor, me vas a llamar a estar aquí con estos pescadores. Yo soy un banquero. ¿No sabe quién soy yo? Entonces, ¿dónde debía estar Mateo? Pues liderando un movimiento de ejecutivos y de empresarios y de élite. ¿Y dónde debiera estar Simón el cananista, que era un ex insurgente? Pues en los desmovilizados, otro movimiento. ¿Y dónde debieran estar los pescadores? Pues en un movimiento de artesanos y empresarios básicos o pequeños emprendedores. Y el Señor los reunió a todos en un mismo grupo, hombres, mujeres, expresidiarios, banqueros, gente del gobierno, gente humilde, todos en su mismo pueblo, porque esa es la vida de la iglesia. Esa es la verdadera iglesia para humillarnos. Ahora entonces tenemos que considerar o consolidar más bien que nuestro llamado fundante tiene que ver en la iglesia con el que nos reúne y no a quienes somos reunidos. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no está hablando de la iglesia local, no está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, está hablando de la extensión y construcción y edificación del reino de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. Exactamente, pastor, pero quiero llamar la atención acá porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién dice eso? El Señor Jesucristo. ¿De quién es la iglesia? ¿Quién la edifica? ¿Sobre qué la edifica? ¿A quiénes invita y hace partícipes de ese propósito? Miren que es interesante porque no dice sobre tu roca edifica tu iglesia, o mira dónde edificas tu iglesia, o cada uno mire cómo edifica su iglesia. No, la iglesia es de Cristo y Él la edifica donde Él determinó. Y si Él me puso a mí en un lugar, pues ese es el lugar y ese es su propósito, para que yo sea parte del propósito de la edificación. Pero cuando uno tiene mejores ideas que Dios, pues imagínense, Adán y Eva tuvieron una mejor idea que Dios. Esas mejores ideas siempre nos juegan en contra. Y aquí dice, pastor, que Dios para edificar su iglesia llamó a los que Él quiso. Mire lo interesante. Yo no le puedo sugerir a quién ponga a mi lado o a quién, con quién quisiera yo construir la iglesia, ¿no? Pues uno sacaría una lista selecta de los confiables para uno, pero es que no es así, es a los que Dios quiso para que hicieran lo que Él ordenó y para que desarrollaran la iglesia que es de Él y esa es la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia es que no tiene gloria, sino que está en función del que tiene gloria. Eso fue lo que golpeó a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los celotes, porque ellos tenían una concepción del reino de Dios y del Mesías distorsionada. Y para nosotros hoy nos parece muy dignificante la persona de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Andrés,
pero realmente en su contexto histórico ellos eran perfectos desconocidos, tan desconocidos que sus oficios en algunos casos fueron repudiables y en otros casos eran de los oficios que nadie quería tener porque ¿quién quiere ser pescador y oler a pescado todo el día? ¿Quién quiere ser pescador y estar haciendo uno de los oficios donde era concerniente a las clases más bajas sociales de la época? Sin embargo, Dios llamó a estos hombres para ser esos enviados para dirigir, edificar, organizar, extender el reino de Dios y formar a otros como a ellos mismos. Creo que es muy diciente cuando Pablo en Primera de Corintios dice, ¿dónde están los que hablan bien? ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde están los ricos? ¿Acaso no ha escogido Dios lo vil, lo menospreciado de este mundo? Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar que creo que hay que hacer un paralelo muy interesante. Primero, cómo Dios ve a la iglesia. La iglesia, Dios la ve como la extensión de su reino, el lugar más alto sobre la tierra, y con solo ser miembros ya de la iglesia, estamos en la mayor institución de todas las instituciones creadas por Dios, que será sempiterna o siempre eterna desde el momento de su creación, porque esa es una característica. Y el paralelo es frente a lo que yo puedo pensar que es la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no tiene que ver con ese lugar alto o altísimo, sino a veces con la dignidad que yo quiero transmitirle del mundo. Por eso a nosotros nos gusta los lugares ya organizados, ya determinados, ya construidos, ya con cierta reputación y con ciertos personajes de reputación. Y aunque si Dios me añadiera en uno de esos lugares, yo debo conservar la ecuanimidad de saber de que somos solamente siervos de Dios. La iglesia es el lugar más alto sobre la tierra, de dignidad, siendo solo miembros, más aún si eres llamado a ser diácono, anciano o pastor. Lamentablemente, por esa pecaminosidad del hombre, se han creado ministerios que no son ministerios, se han creado jerarquías que no deberían haber jerarquías, porque si nosotros reconocemos hay una sola cabeza, es Cristo. Y la iglesia existe para entender el glorioso reino de Dios. El reino de Dios que es la, acá dicen en la diapositiva, es la concreación del reino justo y absoluto del Mesías, Jesucristo su Hijo, que con su historia, su vida y sus obras nos redimió del poder de las tinieblas, venció todos nuestros enemigos y aseguró un pueblo para sí, celoso de buenas obras. El reino tiene como garante al Hijo, que con su justicia, gracia y verdad y triunfo, y nos otorga el poder de ser sus hijos, herederos y servidores de su legítimo y excelente reino eterno. Y creo que esa es la mejor manera de entender por qué estamos donde estamos y hacer lo que tenemos que hacer, no inventar la rueda porque ya está inventada. Exactamente, pastor. Entonces, vamos a ir otra vez conectando las ideas. ¿Para qué existe la iglesia? Pues la iglesia existe para agradar a Dios, que es su Señor, su cabeza, su fundamento y su juez. Y existe en términos prácticos para extender el reino de Dios mediante la predicación, la adoración, el servicio y la sujeción. Entonces la iglesia sí tiene tareas, pero no son las tareas que a uno le parecen, sino las tareas que Dios ordenó. Es tan fácil hacer lo que no se le manda a uno y tan difícil hacer lo que se le manda. Sí, uno lo ve con los hijos, se les da un deber y no lo hace. Pero cuando uno llega y dice, no, pero yo hice esto, no es que eso no se te pidió. O sea, felicíteme porque yo hice algo. No, es que no te puedo felicitar porque hiciste algo. Te tengo que corregir porque no hiciste lo que se te ordenó. Cuando la parábola de los talentos dice la Biblia que el que recibió uno dijo, Señor, yo lo guardé y acá está lo tuyo, porque yo sabía que tú me lo ibas a pedir y yo no quería perderlo. Y sé de tu severidad y de tu rectitud y aquí lo tengo. No hice nada, pero aquí está, no se perdió. Uno diría, pues genial, porque pues lo guardó bien y ahí lo tiene, sin dañarlo, sin alterarlo.
pero el Señor le dice siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque no se te dio para que lo guardaras, se te dio para que lo usaras para el fin del rey y del reino. Entonces yo creo, pastor, que con eso que hemos hablado hoy, y sin ser muy dramáticos, el día del juicio muchos tendrán sorpresas, porque muchos dirán, yo iba de iglesia en iglesia buscando amor verdadero y no lo buscaron en Cristo, que estaba en el primer lugar donde fueron a esa iglesia humilde. Es que la iglesia no es una fuente de amor, de perdón, de justicia, de honestidad y de cordialidad. La iglesia es un conjunto de pecadores luchando contra sus propios pecados y rogando a Dios que tenga misericordia. Lo único que vas a encontrar en la iglesia es pecadores, muchas veces caídos, algunos decepcionados, otros desahuciados y otros por ahí en pie por unos días más, mientras no caen. Y otra vez unos levantando a los que caen. La Biblia pone el cuadro de la iglesia como que el que está de en pie ayude al que está caído, porque mañana puedes tú estar caído y el que estaba caído ya está levantado y te va a dar la mano. O que van las perniquebradas, las tuertas, las heridas. O sea, es un cuadro de hospital, ¿sí? Es un cuadro de drama. No es una cosa donde todo el mundo está triunfante y victorioso y no, todos estamos golpeados por el pecado. Y esa es la realidad de la iglesia. Si yo quiero encontrar hogares perfectos, pastores perfectos, relaciones perfectas, pues la iglesia no es el lugar, porque en la iglesia todo es imperfecto y lo único perfecto es Cristo. Entonces mire para arriba y va a haber perfección, pero mire para adentro y para los lados y solo encuentra, es como la unidad de trauma, ¿no? Eh, Ay, señor, tiene toda la razón y tal vez nosotros tenemos que empezar a replantearnos. Entonces, la iglesia existe y ya hemos hablado de una premisa que tiene que ver con la gloria de Dios y la extensión del reino de Dios. Y básicamente lo que nosotros a lo largo de la iglesia tenemos, no importa, por decir, usted tiene muchos años en la iglesia, nació en la iglesia, creció en la iglesia, es pastor desde muy joven y yo siempre me quejaba porque llegué tan viejo. Pero la premisa sigue siendo la misma para los dos y aún para alguien que se ha añadido hoy, a la edad que sea, y es la verdad, la justicia y la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. La verdad del Evangelio. Porque la verdad del Evangelio es la razón del reino. Y es lo que Dios ha estipulado. La justicia porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin justicia el trono de Dios no tiene fundamento ni propósito del reino. O sea, nosotros no vivimos obedeciendo para ser salvos. Vivimos obedeciendo y buscando la obediencia porque ya somos salvos y eso tiene que ver con la santificación, con la vida en piedad, de misericordia. Es una lucha constante hasta el día que nos llame a su presencia y ahí es donde vemos la gracia, porque es la gracia del Rey, porque Él todos los días nos ratifica que somos parte de su plan, parte de su misericordia. Tenemos abonado en nuestra cuenta toda la misericordia del Señor que cada día podemos ir a sus brazos entendiendo que Él nos ha perdonado, entendiendo que Él nos ha redimido, entendiendo que Él comenzó una buena obra, la está perfeccionando. La sí, iglesia es un lugar de una rehabilitación permanente hasta el día de nuestra muerte. Y seguirán los sí, que vienen detrás nuestro y los que serán añadidos y los que ya están y ya partieron, murieron en esa misma condición. sí. Mire, mire, pastor, que estos tres conceptos que tenemos acá me parecen geniales, porque uno quisiera que ahí dijera que el propósito de la iglesia es tener salud, dinero o casa, carro y beca. Sí, a mí me encantaría que dijera ahí, ¿no? La iglesia existe para tener casa, carro y beca, o para tener fama, poder y salud, o riqueza, o amor, poder y fama. Entonces uno diría, no, genial, ese es el lugar indicado. Pero resulta que estos tres
columnas, que serían como las paticas de la mesa, de una mesita de tres patas. Estas tres paticas o columnas son muy discientes porque no nos gustan. Porque cuando dice que la iglesia existe para proclamar la verdad, nos está implícitamente diciendo que todos estamos engañados, y que somos mentirosos y que todo lo que pensamos y elegimos y decidimos sin la dirección del Señor es errado y es falso. Vamos a fracasar. Punto. Elige tu relación por tu cuenta y vas a fracasar. Haz tu inversión por tu cuenta y fracasa. Proyecta tu vida en tus fuerzas y fracasas. La única verdad está en Cristo. Entonces, es una denuncia. Cuando habla de la justicia, lo que me dice es que yo soy malvado, yo soy pecador, yo soy malvado, soy cruel, soy terrible, soy un delincuente, un criminal, soy un violador. Hemos violado la ley de Dios, hemos transgredido sus mandatos y por eso la iglesia existe para trabajar en justicia, es decir, para restaurar, para levantar y para reparar a aquellos que están destruidos por la gravedad del pecado. Y cuando hablamos de la gracia, que es un concepto que hoy en día lo manejamos muy romántico, como, ay, la gracia de Dios, como si fuera una envoltura, pues, agradable. La gracia de Dios lo que está diciendo es que yo soy incapaz. O sea, eres tan incapaz que necesitas gracia. O sea, eres tan inválido, eres tan impotente, eres tan insuficiente en todo que si no es por gracia, es decir, por condescendencia, no tuvieras lo que tienes. Es decir, todas estas verdades son para humillar y para mirar al que está sentado en el trono, mas no para nosotros reclamar honra o exigir privilegios o honor como si fuéramos reyes o príncipes, porque lo único que somos es siervos al servicio del rey. Entonces, pastor, ¿qué le parece? Que uno tendría que hacer lo que acabamos de hacer, un momento de reflexión. Lucas 12, 32, 34, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lamentablemente no es lo que encontramos en la iglesia. Lamentablemente cuando vamos a la iglesia, aún nuestras oraciones son discientes de la maldad de nuestro corazón, de nuestra avaricia, de nuestra codicia, de nuestro anhelo de poder y de búsqueda de gloria. Y eso es contradictorio. Pero pues el Señor Exactamente, nos ayude porque exactamente, es que hay algo, pastor, que aquí está el cuarto mandamiento. Tu economía, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu desarrollo personal, individual, tiene que ver con el reino de Dios, con la eternidad. Pero estamos más preocupados de la mortalidad. Estamos con las gafas del mundo y no con las gafas del evangelio. Y apuntamos y hacemos solo para esta vida y a veces no para lo que realmente importa. Porque aun si lo perdiéramos todo hoy, lo tenemos todo en la eternidad. No necesitamos llevar nada. La muerte es lo más evidente de que este mundo no significa nada. Todo el mundo que muere, muere sin títulos, sin propiedades, sin nada de lo de esta vida. Pero a veces estamos tan enfocados en esta vida y nos olvidamos que la iglesia, cuando vamos a la iglesia, estamos diciendo nos desprendemos del mundo y vamos a estar en la presencia plena de Dios de manera especial para adorarle y para decirle lo que nos importa. Y a veces lo que nos importa no es lo que a Dios le importa. Y nuestro tesoro no está en los cielos, está en esta tierra. Y es muy triste ok. porque estamos desfasados del propósito de la iglesia.
Ok, pastor, sí, y ahí dice que no debemos temer incluso las realidades naturales de la temporalidad. O sea, de hecho es necesario padecer. Cuando uno se vuelve más agradecido, cuando uno valora más, cuando uno se vuelve más dependiente, cuando uno ora más. O sea, ¿cuáles son los periodos en la vida cristiana en los cuales usted ha orado más? Cuando estaba de viaje y con la chequera llena y con la salud óptima, o cuando el hogar está a punto de destruirse, el ministerio está en peligro, la vida de uno está en tentación, o sea, cuando uno está en riesgo. No son esos los momentos cuando uno más busca al Señor. Sí, tiene toda la razón. Lamentablemente eso nos golpea a nosotros demasiado. Nos golpea demasiado ¿Cuándo han sido los momentos que la iglesia más ha crecido, pastor, en la historia? en los ¿Cuándo ha estado momentos en de paz persecución, civil o en persecución? en los momentos de la persecución, de la guerra, del conflicto. Exacto. Y nosotros orando para que haya paz, es decir, para que nos adormezcamos más. Ya estamos tibios y ahí sí vamos a quedar todos helados. Sí, sí, golpea, pero es una verdad real. Y quiere el Señor que nosotros podamos replantearnos, ¿no? Y ver estos momentos como momentos donde el Señor nos permita no caer en la tentación, en esa Pastor, tentación aquí en esta diapositiva queremos hablar que la iglesia está también en función de la venida de Cristo. ¿Y qué podemos opinar de eso? O sea, la iglesia está en perspectiva militante, pero con la certeza de la meta próxima y de la victoria y del disfrute pleno de la salvación. Cuando uno está en función del carro, de la camioneta, de la finca, del viaje, de la propiedad, pues como que lo menos que uno espera es que el Señor venga a llevárselo, sí, porque como que eso no está en el radar. lamentablemente, lamentablemente, pero pues quiere el Señor que esta reflexión de hoy nos empiece a hacer valorar cosas importantes como es, tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, orar por los tiempos de prosperidad para que nosotros podamos ser útiles dentro del reino de Dios y poder hacerlo de esa Pastor, manera. Pastor, yo creo que hoy en día, no sé si usted está de acuerdo, pero me parece que gran parte de la iglesia cristiana perdió la perspectiva escatológica en cuanto a la venida del Señor y perdió el, la expectativa gloriosa, eh, genial, que da valor y confianza y expectativa de que el Señor viene y que vamos a reinar con Él. Hoy en día es más expectativa cuando uno le dice le vamos a entregar un carro cero, o te vamos a entregar tu apartamento nuevo, o te vas de viajes a una isla, o tu hijo se gradúa. Eso genera más expectativa, o va a jugar tu equipo favorito. Pero la perspectiva de la venida del Señor y la oración, ven Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Yo creería que hoy se ha cambiado ese texto y sería, Señor, ¿vas a venir? No sabía, ni te estoy esperando. Sí, lamentablemente hoy nos encontramos cuando llegó el Señor Jesús. Él llegó y no lo pudieron reconocer porque no lo esperaban. Y hoy todo el mundo está haciendo proyectos, de hecho, la gran mayoría ahorita están haciendo proyectos donde van a pasar su Navidad y su Año Nuevo y son en fincas, cruceros, viajes. ¿Y qué va a suceder ahí? Sí. Entonces, me parece que esa es una dimensión, si pudiéramos hablar de dimensiones, del reino de Dios. Entonces, pudiéramos decir, para ir concluyendo, mi querido pastor, que el reino de Dios tiene que ver con mi comprensión de mi lugar en la iglesia como expresión viva e histórica del reino de Dios. Que el reino de Dios tiene que ver con mi deber de predicar, confiar y servir a Dios dentro de la iglesia, entendiendo que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y que el reino de Dios tiene que ver con tener las maletas listas o las lámparas encendidas
porque el Señor viene y esa es el viaje, el momento, el hecho más extraordinario que la iglesia espera. O sea, lo más extraordinario en esta vida no es ni casarse, ni ganarse una beca, ni vivir en el extranjero, ni ser multimillonario. Absolutamente nada de eso es lo más extraordinario en este mundo. Primero, lo más extraordinario es la vida que Dios nos dio. Luego, el segundo hecho que es mucho más grandioso es la redención. Y el tercer hecho que será todavía mucho más, que es el clímax, es la gloria eterna con Cristo por la eternidad. Eso no tiene comparación. Vamos de menos a más. La iglesia, la vida y la iglesia está en progreso. Perder la perspectiva de la venida del Señor es quedarnos sin futuro, es quedarnos sin nada, quedarnos con unos títulos de un carro y una tarjeta de propiedad de una casa que no sirve. Ok, entonces Mire tenemos ese, que empezar a replantear nuestras prioridades dentro de la iglesia, porque ya hoy estamos grabando un día miércoles, viene el domingo. ¿Cuál es mi prioridad? Desde el día lunes debería ser el presentarme delante de Dios para dar cuentas que he hecho por el reino de Dios, porque eso me llevaría a exactamente, entender que si he predicado, si he adorado y si estoy esperando a Cristo. Porque no solamente el predicar no es una función pública de comunicación del reino de nuestro Dios. No se reduce solamente a voy a ir a la predicación, sino yo estoy predicando aún con mi vida, estoy adorando con mi vida y estoy esperando en las decisiones que tomo en mi vida, en mi economía, en mi vida sentimental, en mi vida emocional, en mi vida laboral, en cada uno de los departamentos que hoy se han inventado para decir que somos parte de una sociedad. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a replantear si yo estoy entendiendo qué es la iglesia, a quién le pertenece la iglesia y que el Señor nos ayude porque no es fácil. pues, pastor. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que la iglesia hoy está diciendo, ven Señor Jesús? ¿O que está diciendo, Señor, no vaya a venir? Yo creo que en sus decisiones estamos viendo realmente si es coherente, porque uno a veces lo puede decir como cuando celebramos la cena del Señor, ¿no? Maranata y todos dicen, Señor, ven pronto. El otro Pero día, ven pronto, sí, pero ven pronto a llevarnos a tu gloria y a juzgarnos, o ven pronto a pagarme lo del carro, lo del viaje, lo del crédito, mi salud. sí, Son preguntas que debemos plantearnos. sí, señor, sí, señor. Pero pues quiera el Señor que nos ayude para que podamos replantearnos. Yo creo que el desafío de esta clase hoy es replantearnos si realmente nosotros estamos entendiendo y estamos comprendiendo, porque no hay de otra, ¿sí? Porque es ahí donde va la claridad de los versículos que nos hablan de que nosotros somos iglesia y del por qué somos iglesia, por qué tenemos una economía, porque a veces muchos están haciendo una economía como el hombre necio, para llegado un momento ver toda su riqueza y decir, alma, gózate, disfruta, mira todo lo que tienes. Y solo el Señor nos podrá hacer reconvenir para quién será todo esto. No solamente en el aspecto económico, sino en nuestros dones, talentos, servicios. ¿Somos soldados de Cristo o somos infiltrados de Satanás dentro del reino de Dios? Pero es algo que nuestros estudiantes deben empezar a responderse. ¿Por qué razón? Porque el entendimiento, porque es fácil hablar por decir del gobierno, este es el gobierno correcto, pero ¿para qué tú quieres ser anciano? ¿Para qué quieres ser diácono? ¿Para qué quieres ser pastor? Es una pregunta genuina que yo hago a los miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque a veces pensamos que a mí me da jerarquía ser diácono.
A veces me da esa realidad de estatus, si yo soy anciano o si soy pastor. Y creemos que eso es una jerarquía, cuando todos somos simplemente servidores del reino de Dios, buscando la gloria de Dios, predicar el evangelio, comunicar la verdad de que nuestro Dios nos estableció para que lo esperáramos en su pronta venida. Pero bueno, pastor, es una pregunta que nuestros estudiantes tendrán que hacerse y que nos presenten los desafíos, porque muchas veces nosotros estamos dentro de un denominacionalismo defendiendo los estándares y propósitos de nuestra congregación y no el bíblico. Estamos a veces con conceptos correctos en la cabeza, pero con decisiones incorrectas y motivaciones incorrectas. Y solo Dios nos puede ayudar para poder entender que lo que estamos haciendo lo hacemos por gracia, que somos instrumentos en las manos de Dios y que donde Dios nos puso y como nos puso es porque Él desea que su reino sea extendido, que su gloria sea la que nos llene y nos llene de contentamiento, de gratitud, de adoración a Él. Y estamos aquí porque Él nos salvó y no nosotros a nosotros mismos. Pastor, muchas gracias por este tiempo. A nuestros queridos estudiantes, gracias y esperamos sus aportes y también que sigan estudiando. Sí, pastor, muchas gracias. Entonces nos vamos con varias lecciones. Una, ya estamos en el reino de Dios y ese reino está fundado sobre la roca. Ya estamos con funciones y deberes en ese reino que es predicar y servir. Y tenemos una meta segura, que es la venida del Señor. Eso, si eso no mueve nuestro corazón, ¿qué nos mueve? Si eso no es suficiente para generar gozo, fervor y compromiso, pues entonces absolutamente estamos muertos. Y que el Señor nos ayude. Es verdad, pastor, es verdad. Un fuerte abrazo a nuestros estudiantes, bendiciones, pastor, muchas gracias. Chao, pastor, bendiciones. Chao para todos.